Listo. Ahora sí. Buenas tardes con todos los participantes de este curso de estudios de bases secundarias. Mi nombre es Sergio Núñez. Estamos en presencia de la doctora Saori Basalar. Ella nos estará acompañando en esta última sesión del curso. Estará abordando el tema de manejo de bases de datos secundarias provenientes de encuestas nacionales. La doctora es magíster en Ciencia de la Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es enfermera graduada de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Es trainee de investigación en el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigadora calificada por el CONCINEC en Perú. Ha contado con más de 22 publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Y también es becaria del Diplomado en Administración de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, amparado por la Universidad de Washington on the Sea Continent. Entonces, doctora, te agradezco por esta colaboración con nosotros y espero que se le agrade a todos. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, chicos. Soy Anina Basalar y pues, wow. Permíteme, por favor, compartir mi pantalla como para poder iniciar. Hola. Me dice que ya se puede, doctora. Ok. Perfecto. Me pregunto si pueden visualizar mi pantalla. Sí, sí se puede ver. No sé si quieres probar para ver si corre. A ver, ¿sí? Sí, corre. Perfecto. Excelente. Ok. Bien. Sergio ya me presentó anticipadamente, pues soy Anina Basalar y en esta oportunidad presentaré el siguiente tema relacionado al manejo de bases de datos secundarias provenientes de encuestas nacionales. Estos son mis potenciales conflictos de interés y a continuación vamos a abordar el siguiente background, el siguiente índice, y vamos a iniciar con los conceptos previos en relación a las encuestas nacionales. Bien, una encuesta básicamente es un método de recolección de datos que es llevado a cabo generalmente a través de cuestionarios, diligenciados usualmente por el encuestador. Estas preguntas tipificadas son dirigidas a una muestra representativa que forma parte de la población nacional de determinado país, con el objetivo de obtener información de múltiples temas. Estas encuestas son fundamentalmente para la, o se utilizan fundamentalmente para la planificación y desarrollo de políticas públicas de determinado país. En el mundo, cada país cuenta con su organización encargada de la generación y aplicación de dichas encuestas para determinado tema en específico, como por ejemplo, les he traído el tema el ejemplo de Perú, de Colombia y también de Argentina, cada uno con su determinado Instituto Nacional de Estadística, y pues cada instituto aplica determinadas encuestas nacionales anualmente o cada cierto periodo de tiempo. Como segundo punto o concepto clave, me gustaría abordar el tema de encuestas de base poblacional. Las encuestas de base poblacional son una de las fuentes más importantes de información para el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas y programas de salud. Estas encuestas recogen datos sobre la salud materna e infantil, uso de servicios de salud, enfermedades crónicas, no transmisibles, nutrición, y otros aspectos de salud de un país. Un ejemplo de este tipo es la encuesta demográfica y de salud o el DHS Program, por sus siglas en inglés, el cual proporciona asistencia a instituciones gubernamentales para la implementación de las encuestas en diversos países. Tal es así que mediante este programa, el DH Program, desde 1984 aproximadamente hasta el 2010, se diseñaron y ejecutaron 284 encuestas en 84 países, que fueron la base para el desarrollo de poco más de 1.100 artículos publicados, todos estos en revistas científicas indexadas. En Perú, básicamente
Voy a poner el ejemplo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ejecuta desde más o menos 1986 la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES bajo el modelo y la metodología del DH Program. Esta encuesta particularmente se realiza anualmente y provee una gran cantidad de información en materia de salud pública que es utilizada por muchos de nosotros. Como tercer tema o concepto previo, también me gustaría abordar el análisis secundario. Tengo entendido que ya lo han abordado en presentaciones previas, pero me gustaría retocarlo en este momento para poder continuar con los temas de esta ponencia. La utilización de fuentes de datos que originalmente se capturaron con un propósito diferente al del usuario actual. Ese es el concepto básico del análisis secundario. Este concepto es clave, pues la misma fuente de datos o de información puede ser considerada como primaria en un análisis y secundaria en otro, debido a que cada encuesta nacional o encuesta poblacional se realiza con determinado propósito, por ejemplo la ENDES, su objetivo es actualizar el conocimiento sobre los indicadores de salud, entre ellas la pobreza, la fecundidad, la violencia y la salud. Además, dado que cada encuesta, vamos a seguir utilizando el ejemplo de la ENDES, incluye distintos módulos y distintas y numerosas variables, la persona que desee evaluar determinadas variables de acuerdo a una pregunta de investigación y un objetivo pasaría a formar parte del análisis secundario. En este caso vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Evaluar la asociación entre discapacidad y depresión en adultos peruanos de más de 50 años. Perdón el error de redacción. Debemos tomar en cuenta que estas bases de datos han sido previamente anonimizadas, es decir, que ha pasado por un proceso donde se le han aplicado diferentes técnicas que logran minimizar la posibilidad de identificar de manera directa o indirecta a alguno de los individuos que bajo reserva estadística entregaron su información personal. Continuando con la exposición, vamos a pasar ahora a dónde ubicar las bases de datos de encuestas nacionales. En general, podemos ubicar las bases de encuestas nacionales en el DH Program, es lo primero que he colocado, pero hay un punto aquí, que este no está del todo actualizado. En ese sentido, podemos recurrir a visitar las páginas de los Institutos Nacionales de Estadística de cada país y explorar y analizar las bases de datos de las encuestas más actuales. Continuando, vamos a revisar ahora el objetivo de los análisis secundarios. ¿Con qué objetivos se hacen o por qué se hacen? Pues realizar un análisis en profundidad de las bases de datos de encuestas nacionales con el fin de generar un nuevo conocimiento, eso es importante. Relacionar nuevos factores o hacer análisis que vayan más allá del análisis exploratorio y descriptivo que se presenta en el primer informe final, usualmente de las encuestas nacionales. Con ese objetivo es que se realizan los análisis secundarios. Y claro el ejemplo, por aquí la encuesta nacional de la ENDES. Y por el lado derecho estoy presentando un artículo publicado que ha utilizado la ENDES 2017. Vamos a seguir una serie de pasos metodológicos que básicamente van a hablar del manejo de las bases de datos de encuestas nacionales. Y como primer punto, vamos a tocar conocer y leer detenidamente el documento final de la encuesta. Estos documentos usualmente se encuentran disponibles de manera libre en el repositorio institucional de los Institutos Nacionales de Estadística de cada país. En esta oportunidad voy a continuar usando el ejemplo del INI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, en el cual, después de ingresar a las publicaciones digitales,
vamos a buscar y ubicar el informe de la ENDES del año 2019. Se hace clic en búsqueda, se coloca la ENDES y vamos a obtener ese documento, ese informe final. Por otro lado, de igual manera, podemos también ingresar a la página del DHS Program, que después de ingresar, buscar por país, por ejemplo, nos van a salir una infinidad de países, son más de 84 países. Voy a filtrar solo por Perú, y en este caso, la última encuesta, refiriéndonos solamente a la ENDES, fue en el año 2014. Mientras que al ingresar en la base de datos misma del Instituto Nacional de Salud, la última encuesta realizada fue en el año 2019. Por esta razón es que les menciono de que el DH Program está un poco desactualizado. No obstante, tienes una serie de bases de datos que podemos cliquear y de repente examinar y, ¿por qué no?, analizar y publicar. Como segundo punto, vamos a conocer los instrumentos, o se tiene que conocer los instrumentos de recolección de datos, el diccionario de variables y los modelos y supuestos teóricos bajo los cuales se recogieron los datos de la encuesta realizada en este caso vamos a seguir con el ejemplo del Instituto Nacional de Estadística de interés particular para cada investigador. En este caso, si utilizo la base de datos o quiero trabajar con la encuesta demográfica y de salud familiar de la ENDES de Perú, pues tengo que descargar todos estos instrumentos para poder llenarme de conocimientos y conocer al máximo toda la metodología o el trasfondo de este estudio, como la ficha técnica de repente, o de repente la encuesta per se. Como tercer punto, debemos de establecer una pregunta de investigación coherente y apropiada a la información contenida en la base de datos previamente anonimizada, teniendo presente las limitaciones y el alcance de cada estudio. En este ejemplo usaremos el estudio mencionado, Disability and Severe Depression Among Peruvian Older Adults, que usaron la encuesta de la ENDE del año 2017. Hemos utilizado como ejemplo la siguiente pregunta de investigación: si existe asociación entre discapacidad y depresión en adultos peruanos de 50 años y más. Y como cuarto punto, debemos definir el objetivo de la investigación, sin perder de vista, obviamente, que se debe centrar en las variables disponibles de la base de datos. Continuamos utilizando el ejemplo del artículo científico ya mencionado y vamos a resaltar su objetivo, el cual evaluó la asociación entre la discapacidad y depresión en adultos peruanos de 50 años y más, utilizando la encuesta demográfica y de salud del año 2017, o ENDES por sus siglas en español. Como quinto punto, debemos de listar y operacionalizar las variables disponibles en la base de datos de las encuestas. De repente debemos reconocer su naturaleza, sus niveles de medición. Asimismo, conocer si la variable es parte de un indicador o de repente, o si su interpretación es individual. En el ejemplo ya utilizado, este estudio, para evaluar o para responder a su objetivo planteado, operacionalizaron las siguientes variables: como exposición o variable expuesta, la discapacidad. ¿Cómo usaron o evaluaron esto? A partir del uso de 6 preguntas que preguntaban redundantemente si el participante tenía una limitación permanente para moverse, de repente hablar, escuchar, ver, comprender o comunicarse, o de repente interactuar con otras personas. Esta variable en particular se definió como una respuesta positiva a cualquiera de estas limitaciones, y posteriormente los autores dicotomizaron en sí o no. Posteriormente,
como variable de resultado o el outcome fue la depresión. Y esta variable generalmente en la ENDES se evalúa con el PHQ-9, una escala que evalúa la ansiedad y la depresión, el cual requiere que el encuestador informe durante las últimas 2 semanas cuántos días ha sentido alguno de los problemas que evalúa particularmente este PHQ-9. Las respuestas de cada una de las preguntas se recodificaron utilizando un protocolo estandarizado. Estoy hablando de la metodología del estudio propiamente dicho. Todos estos detalles se explican con mayor profundidad en la metodología, solo estoy tomando de ejemplo, del cómo operacionalizaron sus variables. La puntuación total la dividieron en las siguientes categorías, de 1 a 4 para la depresión no significativa, de 5 a 9 para depresión leve, de 10 a 14 para depresión moderada y más menos 15 para depresión moderadamente severa o de repente severa. Todas estas categorías se eligieron con base a un estudio de referencia de Cron et al. También estos autores incluyeron a otras variables con base en la literatura previa, y estas variables fueron incluidas como potenciales variables confusoras. Las variables incluidas están mencionadas en este apartado. Posteriormente, nosotros debemos plantear un análisis acorde a las necesidades de la investigación secundaria, teniendo presente las limitaciones de la base de datos, los objetivos planteados en el estudio primario, el diseño muestral en cuanto a su alcance y sus limitaciones. De repente también debemos tener en cuenta el software recomendado para el análisis, entre otros. Utilizando el ejemplo del estudio que utilizó la base de datos de la ENDES de 2017, los autores descargaron e importaron la base de datos de la ENDES al software R, como lo menciona tal aquí. Usando el comando survey, especificando el diseño complejo, las unidades primarias y secundarias del muestreo, los pesos y los estratos de cada observación, y además, para responder a su objetivo de evaluar la asociación entre las categorías de gravedad de síntomas depresivos o depresión, que es la variable dependiente, y la presencia de discapacidad, que es la variable que es la exposición, utilizaron un modelo de regresión de Poisson, tal y como lo menciona aquí, está sombreado con rojo, con función del enlace log, y calcularon las razones de prevalencias crudas y ajustadas, con sus respectivos, obviamente, intervalos de confianza al 95%. Este es el plan de análisis que utiliza este estudio, este análisis secundario o este artículo que realizó un análisis secundario. Que no había podido venir porque... Posteriormente, haciendo o continuando con este punto número 6, que es plantear un plan de análisis acorde a las necesidades de la investigación secundaria, ¿Y la pila? es preciso recalcar que las bases de datos de los módulos de la ENDES, que están alojadas en la misma web del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Sí tiene que solucionar. usualmente su unión y la transformación de las variables y el análisis es demasiado complejo, es muy complejo en las encuestas nacionales. Por la estructura propia de la encuesta, las diferentes unidades de análisis y filtros que involucra cada una de estas bases de datos y encuestas nacionales. Cabe precisar que la ENDES, así como cualquier otra encuesta nacional de determinado país, cuenta con un diseño muestral complejo, con inferencia hasta el nivel departamental, que involucran diferentes niveles, de repente estados, distritos, villas, etc. Y con factores de ponderación que permiten recomponer la estructura de la población de referencia. Sin estas especificaciones, que son necesarias,
si estas especificaciones en el proceso de análisis no se obtendrían una adecuada estimación de los indicadores. Por tal motivo, se debe incluir un diseño muestral de la ENDES, al menos en R se utiliza el comando survey, y en Stata se utiliza el comando SBY, utilizando el conglomerado, el estrato, el factor de ponderación para un correcto análisis. Aquí he mencionado o he mostrado al menos una imagen de la ficha técnica de la encuesta demográfica y de salud familiar de 2017 de la ENDES de Perú, donde hacen o aluden o mencionan los factores de ponderación, de repente las unidades de muestreo, los tipos de muestras. Obviamente este es solo un resumen de todo un documento de más de 20 páginas, que obviamente aquel interesado en evaluar o analizar esta data tiene que tener muy en cuenta cada uno de estos detalles para poder realizar un correcto análisis estadístico. Como último punto, el número 7, que es interpretar los resultados con posicionamiento retrospectivo al momento de la realización de la investigación primaria, recordando los índices de repente, los indicadores, las variables que permitieron responder a las preguntas de investigación u objetivo planteado, o que permitan realizar del objetivo planteado, perdón. Tener en cuenta que no se debe perder de vista la referencia temporal requerida y la ofrecida en la fuente de información. Este es un ejemplo de los resultados obtenidos de este estudio en particular que estamos utilizando de ejemplo en esta presentación. Como quinto punto, las ventajas y las desventajas de los análisis de datos secundarios con encuestas nacionales. La primera ventaja, pienso que es importante recalcar, es la reducción de los costos y del tiempo de ejecución. ¿Y por qué? Porque el utilizar las bases de datos secundarias, estas reducen mucho los costos, reducen mucho el tiempo de ejecución, debido a que el investigador, es decir, o la persona que desea analizar la data, no requiere de ninguna inversión en el despliegue de un trabajo de campo, ni tampoco, dado que este trabajo de campo suele ser muy complejo, muy fuerte, muy agotador, y además de muy costoso de acuerdo al diseño de estudio De esta forma, la mayor parte de los esfuerzos, o prácticamente los esfuerzos del investigador principal o quien desea analizar la data, solo estarían centrados en el procesamiento y el análisis de la información según los objetivos planteados en este estudio secundario o análisis de datos secundario. Como segunda punto ventajoso, como segunda ventaja, sería que las bases de datos de encuestas nacionales provienen de un proceso de investigación muy riguroso, sistemático, metodológico y con altos estándares de calidad, desarrollado en el marco de la inferencia correspondiente, es decir, tiene un marco muestral propio, lo que lleva a tener una ventaja muy fuerte frente a los nuevos procesos de la recolección de información. Es decir, existe una ventaja bastante grande entre una encuesta nacional que básicamente aplica una encuesta a más de 30.000 personas versus un estudio primario que solo aplica una encuesta a menos de 1.000 participantes. Entonces, la población, al menos el N, es bastante considerable y existe una gran diferencia. Como primera desventaja, sería lo inherente a su naturaleza, y de repente sea algo un poco complejo de entender qué es inherente a su naturaleza. Pues aquí vamos a comentarles qué significa. Ya que la información recolectada estaba orientada básicamente a responder preguntas de investigación y objetivos que no necesariamente puedan coincidir
con los planteados en el estudio secundario. Por esta razón, puede ocurrir que no se hayan incluido ciertas variables de importancia o no estén con los niveles de medición requeridos para el nuevo trabajo o para el análisis secundario que se pretende hacer. Por ejemplo, supongamos que el estudio secundario requiera la variable edad desagregada y en años cumplidos. Pero sucede que la base de datos de encuestas nacionales tiene la edad, pero agregada en grupos quinquenales. En este caso, solo se podrá trabajar como un dato existente, pero como un proxy, simplemente una aproximación de lo que se desea en inicio evaluar. Adicionalmente, una segunda desventaja sería que las variables se pueden encontrar categorizadas de una manera diferente al nuevo análisis que se pretende realizar. Por ejemplo, imaginémonos que la variable estado civil o de repente la variable raza o puede ser la variable orientación sexual, se puede haber preguntado de manera muy distinta a cómo se requiere en el nuevo análisis o como se esté solicitando el dato actualmente. Esto va a producir una necesidad de recodificar estas variables o de repente reagrupar, en el caso de ser posible, toda esta información o estas variables mencionadas. Es otra desventaja ya que tienen este tipo de análisis secundarios. Y por último, otra desventaja es de utilizar fuentes secundarias es la no disponibilidad completa de la información requerida y la incapacidad para completarla debido a que la información es entregada anonimizada. Entonces, posiblemente sea un tipo de restricción, un tipo de desventaja que tengamos frente a este tipo de análisis. Vamos a proseguir con las limitaciones y los alcances de análisis secundarios. En general, los análisis secundarios revelarán la dimensión de las limitaciones propias, así como el alcance real que puede tener, o solo si esta etapa inicial de cada estudio secundario se hace al menos se hace un análisis cuidadoso y exhaustivo. En ese sentido, la evaluación minuciosa de la metodología de la metodología detrás de esta encuesta nacional, el diseño muestral empleado, los criterios de repente de inclusión y de exclusión, la temporalidad del estudio o los niveles de desagregación contemplados, así como las limitaciones propias de la fuente primaria, es decir, del estudio primario o encuesta nacional, cobra vital importancia o es muy importante en el proceso de un análisis secundario de bases nacionales. En la medida que puede aportar elementos posiblemente de juicio que ayuden a determinar en qué proporción la información contenida de las bases de datos contribuye a cumplir los objetivos del análisis secundario. Es eso. Y finalmente algunas recomendaciones de repente generales para el manejo de las bases de datos, de los análisis de base de datos nacionales. La primera recomendación se enfoca principalmente en identificar la base de datos de estudios primarios o base de datos nacionales que permitan cumplir con alguna medida con el objetivo del análisis secundario. Es posible que una sola base de datos no aporte suficiente información para dar respuesta al objetivo. En ese sentido, probablemente necesites unir bases de datos de distintos años y para poder responder al objetivo planteado. De esta manera también, al unir distintas bases de datos, podremos tener una mejor aproximación al objetivo deseado
que ya le he mencionado, pero ojo, siempre siendo cuidadoso en la validación de la calidad y la consistencia de la información, es decir, que sea similar, que concuerde entre las preguntas que se deseen utilizar o las variables que se deseen utilizar, y estas variables deben de ser básicamente similares en las bases de datos que se van a unir para poder responder al objetivo de investigación. Como segunda recomendación es hacer una revisión exhaustiva en la documentación que acompaña a la base de datos. Ya lo he mencionado y lo quiero volver a mencionar. Por ejemplo, como el diccionario de variables. De repente podemos también revisar la encuesta, también el informe final quizá, así como el documento derivado obviamente del análisis primario, que es el informe final. Como tercer punto, al iniciar un análisis secundario, se debe determinar en qué proporción la información disponible puede contribuir a cumplir los objetivos de la investigación a realizar. Asimismo, debemos conocer ampliamente y muy cuidadosamente las limitaciones que ésta puede presentar en la metodología. ¿Por qué? Porque estas limitaciones que esta base de datos de una encuesta nacional tienen que ser mencionadas finalmente en la sección de limitaciones del análisis secundario. Como cuarto punto, debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a los referentes temporales de la información y de contexto que puede implicar en términos de temporalidad. Como quinto punto, tanto en el procesamiento de la información, que incluye de repente la validación, obtención de las estadísticas básicas, como la producción de las estimaciones de repente, o de repente el cálculo de las varianzas, se debe elegir un software bastante versátil, pero además es especializado, que nos permita realizar un buen análisis estadístico. Como sexto punto, debemos de revisar las consideraciones en cuanto al diseño de muestreo, es decir, la muestra representativa de la población objeto o de estudio que permita hacer inferencias o de repente generalizaciones. Debemos de conocer bastante las características del muestreo probabilístico. Si es que este muestreo es un aleatorio simple, estratificado, de repente conglomerados, o de repente si es un muestreo complejo o multietápico. Entonces, todo esto debemos de tenerlo muy en cuenta. Y a partir de este último punto, sobre revisar las consideraciones del muestreo, del diseño del muestreo, vamos a hablar mucho en esta siguiente diapositiva. Pues la primera es determinar la adecuación del tamaño de muestra y evitar las desagregaciones, para los cuales el tamaño de muestra no da la precisión mínima. Es decir, debemos de considerar mucho aquí, y ya me estoy metiendo mucho al tema estadístico, los errores estándar de los estimadores y de repente el nivel de confianza. Como octavo punto, debemos de identificar el método de estimación de la varianza y las variables correspondientes, conociendo los manuales de procesamiento de información que den cuenta de las definiciones de la operacionalización de la operacionalización de la variable, de los indicadores o de repente el cálculo de las varianzas que conllevan a obtener los errores de muestreo de esta base primaria o esta base de encuestas nacionales. Como siguiente punto, debemos identificar bastante bien la variable de ponderación o el factor de expansión, cuando sea el caso,
En este caso debemos de tener bastante cuidado cuando las construcciones de ponderación de la muestra es compleja, es decir, se basa en múltiples etapas o etapas de muestreo o es un muestreo multietápico, pues se ajusta por falta de respuesta y se hace con criterios de repente de estratificación obtenidos en forma posterior a la recolección de datos. En algunos casos, de repente puedan existir múltiples pesos para cualquier conjunto de datos, se deben de seleccionar adecuadamente la aplicación de los pesos. Todo esto es bastante responsabilidad de la persona quien se encarga del análisis de datos o de repente del equipo de investigación. Como décimo punto, debemos de realizar un análisis de diagnóstico, identificar de repente los valores atípicos o la no normalidad de cada una de las variables. Como onceavo punto, realizar un análisis estadístico básico, que básicamente servirá como base para interpretar los resultados a obtenerse. Luego debemos de interpretar los resultados con un posicionamiento retrospectivo al momento de la realización de la investigación. Y finalmente debemos identificar el análisis estadístico apropiado, el cual está condicionado por las preguntas de investigación y el tipo de variable a utilizar. Algunos ejemplos de repente de algunos análisis secundarios que han utilizado la base de datos de la ENDES del año 2017 o de otros años posteriores. Por ejemplo, este estudio de Villarreal utilizó 3 bases de datos del año 2015 hasta el año 2018. Y así sucesivamente hay diversos autores que de repente utilizan múltiples bases de datos o de repente comparan la base de datos una con otra, etc. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, ahora. Entonces, ahora, si es que alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, puede escribir por el chat o prender sus micrófonos con total libertad. De mi parte, doctor, lo que le quería consultar es que si es que nos puede dar alguna recomendación para iniciar con esta clase de estudios, algo así, por ejemplo, a nivel estudiantil que pueda ser útil para animar a los chicos que puedan hacer este tipo de diseño, ¿verdad? Ok, de repente se animen de repente a escribir algunos artículos científicos como en calidad de análisis secundarios de las encuestas de datos, de las encuestas nacionales. eh, Probablemente puedan iniciar con algunas preguntas de investigación que cubran determinado vacío científico en su comunidad o de repente en su país. Este es en el caso de animarse a hacer o publicar un artículo científico, pero por otro lado también puedan, de repente si cumplen sus expectativas, eh, utilizarlo como un tema de tesis de investigación y posteriormente pueda también igual ser publicado. No sé si eso responde a tu pregunta, Carlos o Sergio. No, Sergio, doctor. Sergio, Sí, ok. sí. Respondió. Entonces, no sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta.
Excelente, creo que no hay preguntas. Entonces, doctora, realmente te lo agradezco de nuevo otra vez por esta colaboración con nosotros. Ojalá que un poco más adelante nos podamos reencontrar en alguna otra conferencia para CPEC. Y de nuevo, muchísimas gracias y un saludo hasta Perú. Ok, Sergio. De nada, cuídate. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ahora para los chicos les paso entonces el enlace de asistencia. Ahora sí oficialmente cerramos lo que van a ser las conferencias de este curso de bases secundarias. En estos días les voy a estar avisando cuándo estarían teniendo el examen final de aprobación del curso. Espero que les haya servido de algo, que hayan aprovechado y ya nos estaremos viendo en el próximo curso, que es el de organización de actividades científicas.